Esta es la guía máxima para una excelente optimización de Windows 10. Llévalo al nivel Dios. Vámonos con esa intro y comencemos. Y muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video. Déjame antes decirte que este video es realizado a partir de que publiqué una encuesta en la pestaña de comunidad y obviamente ganó esta de la guía, la máxima guía para una excelente optimización de Windows 10. Llévalo al nivel Dios. Ojo, también quedó en segundo lugar sacarle el máximo aprovechamiento al navegador Brave, el cual será un video que obviamente se publicará en la próxima semana, pero como tal aquí lo tenemos, llevar a cabo una máxima optimización de tu Windows 10. Y obviamente este video será demasiado largo. Antes que nada también decirte que si quieres enterarte de todas las noticias, revelaciones y filtraciones de Microsoft en torno a Windows 10, obviamente estés suscrito a lo que es este canal, activar la campanita de las notificaciones para que te enteres de cada vez que publico un video en fin de semana. Generalmente son las revelaciones y las filtraciones que debes de enterarte. Vale, para comenzar con esta guía de optimización de Windows 10, llevarlo al máximo nivel, vamos a comenzar primero que nada con deshacernos de archivos basura. Para ello es importante el logo de Windows más la R y vamos a escribir porcentaje temp porcentaje. Recuerde, todos los comandos van a estar abajo en lo que es la descripción, también lo que es la explicación y bueno, también cada uno de los fragmentos o categorías de este video en la cuestión de optimización. Por lo tanto será un poco largo el video como he dicho, pero recuerda, en el apartado de la descripción te dejo todo de manera más resumida y bueno, vamos a darle directamente acá porque en efecto son archivos que relativamente se acumulan cada vez que utilizamos algún programa o cuando llevamos a cabo ciertas instalaciones de programas. Por lo tanto vamos a dar control E para seleccionar todo y vamos a eliminarlo porque como tal son archivos temporales para relativamente nada. Aquí por ejemplo vemos que tenía ahí de archivos temporales alrededor de 50 gigas y vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso de eliminación. Una vez que haya finalizado lo que es el proceso de eliminación, acá por ejemplo me dice de algunos porque obviamente estoy utilizando lo que es el Camtasia y estos archivos temporales no se pueden eliminar. Voy a darle acá en omitir, voy a hacerlo con todos los actuales. Y luego después, ¿qué vamos a estar realizando? Vamos a estar nuevamente tecleando logo de Windows más la R y ahora vamos a escribir temp, así tal cual, sin los símbolos de porcentaje al inicio y al final, así tal cual temp. Vamos a darle aquí y se nos abre otros archivos temporales, control E. Nuevamente eliminar archivos temporales que también no necesitamos, tenemos que deshacernos de ello porque obviamente están ocupando espacio y esta guía es básicamente para eso, para optimizar nuestro Windows 10. Vamos a darle aquí en omitir estos archivos y bueno, en esta parte vamos a esperar un poco. Luego, después de haber borrado esos archivos temporales, vamos a darle nuevamente el logo de Windows más la R para abrir ahí lo que es ejecutar y vamos a escribir tal cual lo siguiente: prefetch, así tal cual. También son archivos temporales de otras carpetas, de otras rutas de Windows. Vamos a darle control E para seleccionar y eliminar todos esos archivos temporales que relativamente son escasos, pero siempre son elemental eliminar todos esos archivos basura que están ocupando espacio. Bien, una vez terminado esta parte de la eliminación de archivos basura de tu sistema, no recomiendo que se le dé clic aquí y en vaciar papelera. Yo lo recomiendo mejor hacerlo de otra manera, pero antes de eliminarlo de otra manera que no sea la convencional, clic derecho y vaciar papelera. Estos pasos a continuación son para gente que tenga lo que es instalado Premiere, Adobe After Effects y bueno, otros programas de edición elemental. Vamos a darle aquí disco local, importante tener acá en vista y en la parte de elementos ocultos para que se puedan visualizar todos los archivos. Vamos a irnos a usuarios y seleccionar nuestro usuario. Esto es únicamente para personas que trabajen con Premiere, After Effects y vamos a darle aquí en AppData. Bien, en AppData vamos a darle aquí en Roaming y en Roaming vamos a seleccionar lo que es Adobe. Vamos a seleccionar lo que es Common y en Common vamos a ver esta parte de Media Caché donde se almacenan archivos temporales de Adobe After Effects y también Premiere. Control E, seleccionar y eliminamos porque estos archivos son muy pesados, por lo tanto vamos a darle acá Media Caché Files, control E y eliminar también. Son archivos temporales cuando se están trabajando con Adobe Premiere y también After Effects, así es que abarcan demasiado espacio. Por ejemplo, aquí vemos alrededor de 20 gigas ahí. Vamos a esperar a que elimine esta parte. Ok, luego después de haber eliminado esta parte, que como he dicho son los pasos para la eliminación de archivos temporales únicamente si tienes Premiere y After Effects, ahora sí vamos a darle clic derecho
propiedades y acá en liberar el espacio. Esa es otra manera para vaciar lo que es la papelera, seleccionando otros archivos, por ejemplo, de archivos de paginación, otros archivos temporales, también podemos seleccionarlo ahí y bueno, darle aquí vaciar directamente la papelera, que tal cual es otra ruta alterna, pero esta es mi manera. Por lo tanto, esta es la guía de optimización que te va a llevar a tu nivel Dios en tu Windows 10. Y bueno, aquí vamos a tener seleccionado tal cual como lo tengo yo, archivos temporales de internet, archivos de programas descargados, los paquetes de controladores de dispositivos y también la papelera de reciclaje y también archivos de miniatura y acá archivos temporales también. Vamos a darle aquí en aceptar y le vamos a dar ahí en eliminación de archivos. Vamos a esperar a que elimine todos esos archivos que como tal son totalmente basura. Por lo tanto, vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso de liberación de espacio en el disco. Cuando haya finalizado lo que es el proceso de eliminación, el liberado de espacio, vamos a darle aquí en aceptar. Bien, ya estando aquí vamos a pasarnos a la siguiente parte, la parte de la desfragmentación. Clic derecho en propiedades del disco local, en la parte de herramientas, en lo que es optimizar. Y esto, ojo, mucho ojo con lo siguiente que voy a mencionar, porque la parte de desfragmentar es algo así como si tuviéramos una biblioteca, sacamos muchos libros, luego los volvemos a acomodar, pero no los volvemos a acomodar tal cual en su lugar. Acomodamos libros donde no deben de ir, algo así es una referencia a lo que es la defragmentación, y para esto, de llevar a cabo el proceso de defragmentación, es acomodarlo todo en su lugar, y de esta manera Windows puede acceder de manera más rápida a lo que son ciertos archivos. Por lo tanto, esto, mucho ojo, si tienes un disco duro rígido, por sus siglas HDD, es lo recomendable llevar a cabo la defragmentación por lo menos una vez al mes. Pero si tienes un disco SSD, esto no te va a funcionar, no vas a sentir relativamente ninguna clase de cambio. Por lo tanto, para discos rígidos es lo elemental, y vamos a darle aquí en lo que es optimizar. Va a estar llevando a cabo el proceso de optimización. Si lo has realizado relativamente ya hace nada, bueno, va a acelerarse lo que es este proceso. A partir de esto, bueno, la última ejecución y que ya está correctamente optimizado. Y ojo con lo siguiente, porque vamos a darle aquí en activar, y en esta parte lo más recomendable es tenerlos desactivados, así tal cual la ejecución de programa, recomendado tenerlo desactivado para que no realice el proceso de optimización de manera automática, siempre que sea de manera manual, una vez cada mes. Por lo tanto, le vamos a dar aquí en aceptar y luego después vamos a darle aquí en cerrar. En esta parte finalizaríamos lo que es el proceso de llevar a cabo esto, que justamente es la optimización y el defragmentado de lo que es la unidad. Vamos a pasarnos con lo siguiente, que sería la optimización a partir de lo que es el arranque de Windows 10. Cuando está iniciando y está cargando lo que son ciertos programas, en algunas veces el sistema llega a ser demasiado lento. Por lo tanto, luego de Windows más la R y en ejecutar vamos a escribir msconfig. Vamos a darle enter y ojo a continuación con la siguiente configuración, porque vamos a tenerlo aquí con inicio selectivo, sí, tal cual el inicio selectivo, y en lo que es la pestaña de arranque vamos a tenerlo así tal cual con 30 segundos por defecto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando inicia Windows espera alrededor de este lapso de tiempo para cargar de manera precisa lo que son los programas, y si no, va a iniciarse de manera más optimizada. Lo elemental es tenerlo aquí con 30 segundos, luego después vamos a darle aquí en opciones avanzadas, y lo elemental sería tenerlo aquí el número de procesadores, todo hasta tope lo que tenga tu computadora. Aquí por ejemplo yo tengo hasta 12, y mucho ojo con lo siguiente, porque si tu computadora es de 32 bits o de 64 y tienes una memoria RAM de 4 GB, bueno, lo elemental es que tengas la cantidad máxima de memoria aquí activada. ¿Cómo te das cuenta de cuánta memoria RAM tienes o cuánta estás utilizando? Bueno, básicamente acá cliqueas lo que es equipo y vamos a darle aquí clic en lo que es propiedades. A partir de ello vamos aquí en memoria RAM instalada. Por ejemplo, yo tengo de 32 GB, lo utilizable es 31 que está utilizando. Por ejemplo, si tuvieras 4 o 8, lo recomendable sería que tuvieses aquí marcado lo que es esta parte, la cantidad máxima de memoria. Pero ojo, si tienes una memoria RAM de 16 GB o de 32 como es mi caso, no necesitas esta parte. Como he dicho, esta parte es opcional únicamente para los que tienen 4 GB u 8, para que utilicen la cantidad máxima de memoria. Por lo tanto, establecido esto, vamos a darle aquí en aceptar. Luego después vamos a darle aquí en aplicar
y posteriormente vamos a irnos a los servicios. También podríamos darle el logo de Windows más la R, services.msc, pero ya que estamos aquí en lo que es el msconfig, vamos a darle clic acá en ocultar todos los servicios de Microsoft para que no nos metamos y no perjudicamos ninguna clase de servicios que sean elementales en el sistema. Por lo tanto, aquí vamos a ir desmarcando todos aquellos servicios que como tal sean totalmente inútiles al iniciar lo que es el Windows 10. Por lo tanto, por ejemplo, yo tengo aquí los de Wondershare que relativamente no sirven para absolutamente para nada. VirtualBox también, el TeamViewer que relativamente no servía para nada. No te metas, y ojo a destacar lo siguiente, no te metas con los controladores, llámese de tarjetas gráficas, ni tampoco de red, ni tampoco ahí por ejemplo los de Intel. No te metas con eso, únicamente con los servicios que son a partir de programas. Por ejemplo, aquí los servicios del antivirus que sí te puedes meter al iniciar lo que es el Windows 10. Los servicios de Apple también, por ejemplo aquí. Los servicios de actualizaciones de Google también, por ejemplo. Acá también, por ejemplo, los de iOS Transfer. Aquí, por ejemplo, algunos servicios de otros programas. Por lo tanto, una vez que hayas seleccionado los servicios que son precisamente de programas y no de controladores de lo que es tu sistema, luego después de haber hecho esto, vamos a darle aquí en aplicar y aceptar. Nos dice tal cual que se necesita un reinicio. Lo elemental es darle aquí en reiniciar, pero yo para efectos de lo que estoy grabando le voy a dar aquí en salir sin reiniciar. Bien, pues vámonos con lo siguiente, la privacidad en Windows 10, el inicio, configuración, y en la pestaña de que es privacidad vamos a seleccionar, y mucho ojo con las siguientes configuraciones. Para que obviamente tu sistema esté más optimizado. En la parte de general, tener desmarcado todas estas opciones. ¿Por qué? Porque obviamente permite que las aplicaciones usen el ID de publicidad para mostrar anuncios más interesantes, y obviamente esto hace que se utilicen recursos en segundo plano. Lo elemental tenerlo tal cual desactivado. En la parte de reconocimiento de voz es totalmente opcional. Yo por ejemplo lo voy a dejar tal cual así. En la personalización de entrada manuscrita y escritura, tenerlo desactivado. Luego después en diagnósticos y comentarios, estas primeras opciones estarán así tal cual como desmarcadas o totalmente ocultas. Pero lo que sí vamos a estar, por ejemplo, aquí en esta parte desactivado, experiencias personalizadas, ver datos de diagnóstico estarán desactivados tal cual, y eliminar datos de diagnóstico, esto también lo debemos darle aquí. Última solicitud de eliminación de datos de diagnóstico, así darle tal cual. En lo que es frecuencia de comentarios, acá vamos a darle que nunca debe solicitar comentarios, y acá preguntar antes de corregir cualquier problema. Aquí en lo que es el historial de actividades, bueno, que no almacena el historial de actividades en este dispositivo, lo recomendable para que no se esté almacenando cualquier archivo basura, que relativamente esta parte son informes de Microsoft, así es que tal cual vamos a tenerlo acá. Y luego después también totalmente opcional borrar el historial de actividades de, como he dicho, el informe que se le envía a Microsoft. Esto es totalmente opcional en la parte de borrar el historial. Luego después en la parte de ubicación, bueno, permitir lo que es la ubicación. Aquí siempre lo recomendable es tenerlo aquí activado, pero esto sí, permitir que aplicaciones accedan a tu ubicación. Voy a tenerlo aquí, vamos a desmarcarlo aquí tal cual desactivado, y de igual manera aquí podríamos borrar lo que es el historial de ubicaciones, pero esto ya será totalmente opcional, esta parte de borrar historial de ubicaciones. De igual manera cámara, micrófono, a continuación vas a estar viendo estas mismas configuraciones similares, porque por ejemplo en cámara tal cual de igual manera aquí tenerlo activado, pero permitir que aplicaciones accedan a la cámara, bueno, puede ser totalmente opcional, porque por ejemplo puedes estar utilizando lo que es la cámara para el OBS o yo que sé para otro programa de manera totalmente opcional. El micrófono, ojo, también es totalmente opcional, recomendable que no se mueva absolutamente nada, pero sí en lo que es la activación por voz, de igual manera totalmente opcional. Yo recomendaría que se quede tal cual. En la parte de notificaciones, bueno, tal cual aquí cambiar, y bueno, debe estar activado, pero permitir que las aplicaciones accedan a notificaciones, yo recomendaría tenerlo aquí desactivado. ¿Para qué? Ojo, para que no te estén enviando ciertas notificaciones, ciertos programas que puedan consumir recursos en segundo plano. Por lo tanto, aquí tenerlo desmarcado. Información de la cuenta, de igual manera aquí tenerlo pues desactivado. Permitir que aplicaciones accedan a información de la cuenta, lo recomendable es tenerlo desactivado. En los contactos, de igual manera la misma configuración, tenerlo desactivado. Y bueno, en calendarios es lo mismo, prácticamente tenerlo aquí desactivado. De igual manera llámese para llamadas telefónicas o el historial de llamadas también, que relativamente esto es algo que no se utiliza con frecuencia en Windows 10. En correo electrónico así tal cual, pero si permites que aplicaciones accedan a lo que es el correo electrónico, de igual manera lo utilizas con frecuencia, dejarlo así tal cual. Y lo mismo para tareas o también para mensajería, tal cual aquí tenerlo desmarcado.
Ya por ejemplo para señales de radio, pues obviamente también tenerlo desmarcado, porque relativamente eso no se utiliza absolutamente para nada. De hecho podríamos desactivarlo acá también, aquí en cambiarlo desactivado. Esta en la parte de señales de radio, que relativamente eso no se ocupa, a menos que permitas el acceso a personas que utilicen pues obviamente dispositivos para controlar las radios de dispositivos mediante configuraciones de páginas. En ese caso sí tenerlos marcados, pero como tal puedes cambiarlo acá. Y ya por ejemplo otros dispositivos, bueno, esto sí dejarlo tal cual, pero en la parte de aplicaciones de segundo plano, ojo con lo siguiente, porque esto sí hay que tenerlo sí o sí desmarcado. ¿Por qué? Porque para que no se estén ejecutando programas en segundo plano, más bien cuando se ejecuten o cuando se abran, que se carguen de manera inmediata, pero no que se estén ejecutando en segundo plano, porque están utilizando recursos del sistema. Es decir, con esto vamos a liberar memoria RAM y tenerlo así tal cual en aplicaciones en segundo plano desactivado. En la parte de diagnósticos de la aplicación, bueno, también de igual manera la misma configuración, tenerlo desactivado acá tal cual. Y en la parte de descargas automáticas de archivos, bueno, esto sí se deja tal cual. En documentos de igual manera hacer lo mismo, y de igual manera en imágenes y en videos prácticamente sería lo mismo. Y luego después ya en la parte de sistemas de archivos es importante tenerlo desmarcado, porque esto va a acelerar el rendimiento de tu computadora al momento de que lo tengas tal cual desactivado. Por lo tanto es elemental para que tu sistema esté más optimizado. Y ya casi para rematar de manera más ágil, vamos a irnos acá en buscar en eventos, y a continuación vamos a darle aquí en visor de eventos, porque esto es lo que registra prácticamente todo lo que es el sistema de Windows. Vamos a darle aquí en registros de Windows, y a partir de esto en lo que es aplicación, seguridad, instalación, sistemas y eventos reenviados. Ojo, porque todo eso lo vas a eliminar. ¿Qué son todo esto de visor de eventos? Ahí se registran prácticamente todos los errores, movimientos, clics, accesos a carpetas. Prácticamente, como lo dicen, son únicamente eventos de lo que es el sistema operativo. Por lo tanto vamos a darle aquí clic, y luego después vamos a darle aquí en vaciar el registro. Pero antes es importante observar el número de eventos que tenemos, y a continuación va a quedar en absolutos ceros todo esto. Esto es importante para tenerlo aún más optimizado lo que es el sistema operativo. Vamos a darle clic acá en vaciar el registro, vamos a darle aquí en borrar todo el registro de lo que es el sistema en la parte de aplicación. Luego después voy a darle aquí en actualizar, queda en 0. De igual manera aquí vaciar lo que es el registro, voy a darle en borrar, y de igual manera aquí voy a darle acá en vaciar el registro en la parte de instalaciones, y en la parte de sistema de igual manera vaciar el registro, y también en eventos reenviados también vaciar el registro. Voy a darle acá en actualizar y queda absolutamente todo en 0, ya solamente que algunos eventos que se han cliqueado acá, pero de esta manera se está optimizado en la parte de visor de eventos, y de igual manera la optimización para todo el sistema, que sea muy fundamental. Y ya ahora sí, ya para rematar, vamos a irnos a una parte que sin duda es elemental. En la parte de las configuraciones o propiedades del sistema, vamos a darle aquí en lo que es la lupa y equipo, y luego después aquí en el equipo, clic acá en propiedades, y en propiedades, ojo a continuación, porque vamos a darle aquí en configuración avanzada, en la parte de configuración, y en la parte de configuración vamos a tener desmarcado lo que son los siguientes. Toda esta parte, habilitar lo que es el PID, que prácticamente es acceder a lo que es el escritorio desde acá, que casi nunca nadie lo utiliza. Desplazamiento suave de cuadros, deslizar los cuadros combinados al abrirlos, atenuar o deslizar menús a la vista, atenuar lo que es deslizar cierta información de herramientas de la vista, y atenuar lo que son elementos después de hacer lo que es el clic. Ojo, porque todos estos, antes de habilitar lo que es PIC, es únicamente opcional si quieres tener lo que es tu Windows 10 de manera más ligera, más light. Esto sería lo recomendable. Luego después le das aquí en aplicar y aceptar. Vamos a darle aquí en aplicar y aceptar. Luego después nuevamente me regreso, y en la parte de opciones avanzadas también a destacarte lo siguiente: un archivo de paginación, crear una memoria virtual, bueno, tal cual. En esta parte habría que explicar que los archivos de paginación son únicamente para discos rígidos, es decir, los HDD, y si tienes un disco SSD, no lo recomiendo, no hagas un archivo de paginación, porque no te va a ayudar absolutamente nada. Y recordemos que el archivo de paginación es como si fuera una memoria RAM adicional, una memoria virtual, así es que podría ser sin duda elemental para discos rígidos. Y bueno, tal cual aquí administrar automáticamente el tamaño del archivo, y bueno, el tamaño personalizado. Esto, mucho ojo, porque voy a habilitar lo que es la calculadora. Y por ejemplo, si tuvieses aquí, llamémoslo así, que por ejemplo tuviera yo 8 GB en lo que es mi computadora, 8 GB multiplicado por 1024 es la cantidad que vas a estar colocando aquí, tal cual es la cantidad que vas a estar colocando en esta parte
Voy a pegarla aquí tal cual, de preferencia que sea sin lo que es la coma, y el tamaño máximo es justamente esto multiplicado por 2, así tal cual. Esto es básicamente lo que va a ir colocado acá, el doble básicamente de esto. Y bueno, voy a quitarle lo que es la coma. Por lo tanto, luego de haber escrito esto, le vamos a dar aquí en establecer y luego aquí en aceptar. Yo, como no lo necesito, le voy a dar aquí nuevamente en marcar esta opción, y ya finalmente con esto estaría optimizado al full, al nivel Dios, tu Windows 10. Ya sería cuestión de aceptar y dar un reinicio a lo que es el sistema para ver los cambios. Ya, por ejemplo, esto es ya totalmente opcional. Si quisieras crear lo que es un archivo de memoria virtual, por ejemplo, te voy a estar dejando los códigos abajo en lo que es la descripción. Simplemente localiza lo que es notas, clic aquí en notas y colocas lo que es el código. A continuación, si tienes una memoria de 16 o de 4 o de 2, consultar enlaces abajo en lo que es la descripción, lo copias tal cual, le das aquí a archivo, guardar, y luego lo colocas con cualquier nombre, como por ejemplo el nombre de memoria.vb y justamente el archivo para ejecutable lo ejecutas y simplemente no hace absolutamente nada, porque obviamente lo hace de manera ágil lo que es la optimización en la memoria RAM. Y ya finalmente sería la guía completa de optimización para tener tu Windows 10 al nivel máximo, al nivel Dios. Ya por ejemplo te podría dar otros tips, otras clases de recomendación, por ejemplo no instalar ninguna clase de barras absurdas. Los efectos que estoy mostrando y las partículas son efectos de animación, así es que no me linches, son efectos de animación a partir de After Effects o Premiere, y luego después desinstalar cualquier clase de programas que no utilices con frecuencia, y claro que sí, eliminar toda clase de archivos basura de tu carpeta de descargas para que no estés ahí acumulándose toda esa clase de archivos. Y nada, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, darle like o dislike, tu comentario siempre es muy fundamental, y espero que no haya sido demasiado largo y extenso, pero sin duda, como he dicho, es una guía completa de optimización. Hasta aquí me despido. Master Tutos fuera. Peace out.